Putin no se detendrá solo en Ucrania. Ya sea para resucitar su visión del imperio ruso o para castigar a aquellos que se han mantenido firmes junto a Ucrania, muchos expertos predicen que avanzará más hacia Europa. Y no son solo los analistas quienes dan la alarma. Los posibles objetivos conocen esta amenaza demasiado bien. Alemania es uno de ellos, y está en la cima de la lista de posibles objetivos de Putin. Entonces tenemos que preguntar, ¿qué pasaría si Putin atacara a Alemania? O quizás más apropiadamente, ¿cuándo ataca Putin a Alemania? No somos los únicos que preguntamos esto. El radiodifusor público alemán Bayerischer Rundfunk también está preocupado. Por eso, entrevistaron al teniente general André Bodemann en su plataforma en línea, BR24. Antes de sumergirnos en sus percepciones, tomemos un momento para entender quién es Bodemann y por qué su perspectiva tiene peso en esta conversación. El teniente general André Bodemann es un líder militar altamente condecorado y experimentado con décadas de experiencia en el ejército alemán. Actualmente sirviendo como comandante del Comando Territorial de la Bundeswehr, supervisa las operaciones de defensa nacional y las tareas de seguridad interna, asegurando la protección del suelo alemán. El amplio historial de Bodemann incluye roles de liderazgo en misiones clave de la OTAN en Kosovo y Afganistán, y una experiencia significativa en el Ministerio Federal de Defensa. Con una carrera que abarca desde líder de pelotón hasta su actual puesto como teniente general, su profundo entendimiento de la estrategia militar y su experiencia práctica en algunos de los paisajes geopolíticos más desafiantes lo convierten en un experto en las amenazas que enfrenta Europa hoy en día. Y hoy, no hay mayor amenaza para la seguridad de Europa que Rusia, algo que Bodemann conoce demasiado bien. Desde la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, Alemania ha apoyado firmemente a la nación resistente. A 3 años de la invasión, el país ha comprometido una asombrosa cantidad de $29.000 millones en ayuda militar a Ucrania. Esto incluye financiamiento para la construcción de capacidad de seguridad y la provisión de equipo militar de la industria y de las existencias de las Fuerzas Armadas de Alemania. En 2024, Alemania asignó alrededor de $7.300 millones para apoyar la defensa de Ucrania, con $6.200 millones adicionales comprometidos para los próximos años. Esto nos sorprende dado el historial de Alemania. Para finales de 2023, el país ya había gastado alrededor de $5.200 millones, con otros $1.660 millones gastados en 2022. Más de 10.000 soldados ucranianos han sido entrenados en Alemania a un costo de aproximadamente $292 millones. En el gran esquema de las cosas, Alemania se clasifica como el segundo donante individual más grande, justo detrás de los Estados Unidos. En Europa, solo las contribuciones colectivas de la UE lo superan. El apoyo de Alemania a Ucrania es una postura definitoria contra la agresión de Rusia. Bodemann no menciona directamente la sólida ayuda alemana a Ucrania como el motivo por el que Putin podría enfocarse en Alemania. En cambio, resalta el rol geoestratégico fundamental de Alemania en Europa. Según Bodemann, Alemania se encuentra en el centro de Europa. Esta ubicación central tiene importantes consecuencias para la defensa continental. Si Rusia avanzara más en territorio OTAN, especialmente en el flanco oriental, Alemania sería clave en la respuesta de la OTAN. Bodemann enfatiza que la OTAN tendría que responder con sus planes de defensa y movilizar fuerzas aliadas si Rusia realizara una maniobra en el flanco oriental de la OTAN que potencialmente amenace su territorio. Y con la posición central de Alemania, la mayor parte de esa movilización pasaría por suelo alemán. Coloca al país directamente en la mira. Sin embargo, cabe destacar que Bodemann habla hipotéticamente, afirmando claramente que no dice que Rusia atacará. Afirma que Rusia no solo amenaza, sino que también es capaz de actuar de forma inesperada. Pero esta acción podría no ser lo esperado. Por eso el entrevistador Christian Nitscher menciona a los hombrecitos verdes de Crimea. Los hombrecitos verdes eran soldados rusos sin identificación que aparecieron repentinamente en Crimea en 2014. Tropas con uniformes de estilo ruso sin insignias identificativas tomaron el control de sitios clave, como edificios gubernamentales e instalaciones militares. En ese momento, el presidente Putin negó que las unidades de autodefensa locales fueran rusas, pero luego admitió su participación tras el éxito de la operación. Esta táctica fue crucial en la estrategia de Rusia en Crimea, y Bodemann sugiere que podría repetirse en otros territorios de la OTAN. En su conversación con Nietzsche, reconoce que algo así podría suceder en lugares como Estonia. Sin embargo, Bodemann advierte que la aparición repentina de tales fuerzas podría no ser el único indicio. Observa señales sutiles como el traslado de recursos críticos como reservas de sangre hacia las fronteras. Si comienzas a mover reservas de sangre hacia la frontera y esto se nota, entonces significa algo, explica. Esto indica no solo una exhibición de fuerza,
sino un propósito genuino de acción, sugiriendo que la agresión rusa no siempre es evidente o tradicional. La OTAN debe prepararse para este tipo de guerra híbrida sigilosa. Lo que hace tan alarmante la situación es que un evento similar ya había ocurrido antes de la invasión rusa a Ucrania. Informes de funcionarios estadounidenses señalaron que Rusia comenzó a mover suministros de sangre y materiales médicos a sus fronteras a finales de enero de 2022, señalando que Moscú se estaba preparando para una escalada. Según el teniente general retirado de Estados Unidos, Ben Hodges, no lanzarías un ataque sin tener eso asegurado. En resumen, las reservas de sangre indican que Rusia se preparaba para una operación militar a gran escala, anticipando bajas significativas. Nuevos informes de preparativos logísticos rusos indican a la OTAN que Rusia ha superado la etapa de simples posturas, aunque la OTAN lo sabe desde hace tiempo. Por eso ha incrementado notablemente su presencia militar en el este. Rusia podría estar preparándose para una guerra con la OTAN, pero la OTAN no será sorprendida. De hecho, la OTAN ha estado preparada desde hace mucho para tal escenario, especialmente en respuesta a la agresión y el comportamiento cada vez más impredecible de Rusia. La alianza ha tomado acciones decisivas para fortalecer su presencia militar en su flanco oriental, abordando las preocupaciones de Bodeman sobre una posible maniobra rusa. Desde 2017, la OTAN ha mejorado su presencia en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, con grupos de batalla multinacionales liderados por UK, Canadá, Alemania y Estados Unidos, respectivamente. Estos grupos de batalla demuestran visiblemente la resolución y compromiso de la OTAN para defender su territorio. No obstante, la invasión rusa de Ucrania aceleró la urgencia de la preparación militar de la OTAN. La OTAN duplicó sus grupos de batalla en el este, desplegando más tropas en Bulgaria, Hungría, Rumania y Eslovaquia para expandir su presencia en la región. Esto elevó el total a 8 grupos de batalla multinacionales, incrementando notablemente la presencia militar en terreno. Pero la preparación militar de la OTAN no es solo una demostración de fuerza, implica una logística robusta, interoperabilidad y una movilización rápida. Con la incorporación de Finlandia y Suecia a la OTAN y la mayor integración de unidades militares en los Estados miembros, el flanco oriental de la OTAN se ha convertido en una región muy fortificada e interconectada. Esto es crucial porque cualquier amenaza a Alemania es una amenaza para toda la alianza. Recuerda, un ataque a uno es un ataque a todos. Eso es lo que aborda el artículo 5 del Tratado de la OTAN. El artículo 5 es el corazón de la OTAN, una promesa de que cada miembro debe defender a los otros cuando sea necesario. Se creó en 1949 como respuesta a la amenaza de la expansión soviética en Europa. El principio de defensa colectiva fue concebido para disuadir la agresión, garantizando que cualquier ataque a un miembro se enfrente con una respuesta unida y contundente de todos. Convierte a cada miembro de la OTAN en un escudo para los demás y ningún país queda vulnerable o solo. Sin embargo, el artículo 5 también establece un alto estándar y no se invoca a la ligera. De hecho, este artículo solo se ha invocado una vez, después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, cuando Estados Unidos fue el objetivo de terroristas. Por lo tanto, si alguien cree que la OTAN solo espera un error de Rusia para atacarla, está muy equivocado. Bodeman también enfatiza esto en su entrevista. Recalcó que los planes defensivos de la OTAN, incluyendo las estrategias operativas alemanas, no buscan prepararse para la guerra a cualquier precio. En cambio, están diseñados para disuadir la agresión y evitar la escalada. Bodeman indica que el objetivo de la OTAN es prevenir conflictos, estando preparados para movilizarse de forma que desescale las tensiones, sobre todo ante una amenaza rusa en el flanco oriental de la OTAN. Los planes buscan evitar que las cosas lleguen al punto en que la guerra sea necesaria, manteniéndolas bajo control mucho antes de declarar un estado de defensa. Si logramos eso, hemos logrado todo, concluye. Pero la realidad es que Putin no facilitará este objetivo. Según Bodeman, la verdadera preocupación es que las ambiciones agresivas de Putin podrían superar las estrategias de disuasión de la OTAN. De hecho, ya está tomando medidas significativas para reconstruir y fortalecer el ejército de Rusia, elevando las apuestas. Putin ha expresado su deseo de restaurar los territorios que alguna vez fueron parte de la Unión Soviética. Informes de inteligencia señalan que Rusia está invirtiendo fuertemente en su ejército. Lo peor es que estas inversiones no reemplazarán lo perdido en Ucrania. Bodeman destaca que Rusia está produciendo entre 1.000 y 1.500 tanques anualmente, muchos de los cuales se están almacenando y no se utilizan en Ucrania. Es por eso que esta acumulación de recursos militares señala la preparación para una estrategia más amplia y a largo plazo. Luego está también el cambio en la sociedad rusa, donde los materiales educativos ahora se centran en preparar a los niños para la guerra y no de una manera que enseñe cómo prevenir la guerra, sino más bien qué hacer en la guerra, explica Bodeman.
Estos hallazgos destacan la seriedad de Putin sobre sus planes. Considerando todo, Putin está preparando el terreno para un enfrentamiento más directo con la OTAN en el futuro. Y ese futuro podría estar más cerca de lo que crees. Si Rusia sigue reestructurando y fortaleciendo sus fuerzas militares con ayuda de China, Irán y Corea del Norte, podría desafiar a la OTAN en los próximos años. Bruno Karl, jefe de inteligencia alemán, afirma que la reestructuración militar rusa es de las mayores desde 2008, indicando preparativos para un posible conflicto con Occidente hacia 2030. Eso es solo dentro de 5 años. Y por eso el objetivo de la OTAN, según Bodeman, no es solo prevenir la guerra, sino estar preparados si inevitablemente llega. Sus palabras resuenan, recordándonos lo que está en juego. De ser necesario, defenderemos lo que valoramos. Una confrontación militar completa con Rusia podría estar a años de distancia, pero Alemania ya enfrenta peligros inminentes por las amenazas rusas. Solo que estas amenazas son híbridas. Bodeman habla sin rodeos. Afirma que, aunque Alemania no está formalmente en guerra, el país no ha estado en paz durante mucho tiempo. Verás, Alemania enfrenta un gran número de ataques híbridos todos los días, un fenómeno que está aumentando notablemente, según Bodeman. Estos ataques a menudo no implican una guerra tradicional, sino tácticas encubiertas diseñadas para desestabilizar y socavar el Estado. Existen amenazas tangibles en Alemania, como el hallazgo de explosivos militares cerca de instalaciones de la OTAN. Se encontraron explosivos enterrados cerca de infraestructuras críticas, como el sistema de tuberías de la OTAN, que suministra combustible a bases militares. El propósito de estos actos no está claro, según Bodeman. ¿Quién se beneficia de esto y para qué propósito podría usarse? Es preocupante que tales actos no estén aislados. Podrían formar parte de una estrategia más amplia para identificar vulnerabilidades, evaluar debilidades y prepararse para interrupciones de mayor impacto. Ya no se limita a la acción militar. Se trata de cambiar sutilmente el equilibrio de poder, creando caos bajo el radar. Es una amenaza tan silenciosa como peligrosa, y está justo en la puerta de Alemania. La guerra híbrida podría ser el método principal por el cual Alemania es atacada, según lo discuten Nietzsche y Bodeman en su conversación. El entrevistador plantea un escenario hipotético basado en la película estadounidense de 2023 Deja el mundo atrás, sobre cómo un país podría ser atacado. Describe cómo la película muestra que un ataque no necesariamente necesita involucrar misiles. En cambio, se trata de derribar las redes de comunicación, interrumpir el transporte y difundir desinformación para crear caos desde dentro. Luego le pregunta a Bodeman si tal escenario es una de las amenazas que considera al pensar en la guerra híbrida. Bodeman admite que el escenario representado en la película no es meramente ficticio, sino que ya está ocurriendo en la realidad. Explica que la guerra híbrida moderna implica más que solo confrontación física. Puede incluir campañas de desinformación, ataques cibernéticos y otras acciones disruptivas que no implican fuerza militar directa. Añade que a través de los ataques cibernéticos se puede apuntar y paralizar infraestructuras críticas como proveedores de energía, centros de transporte e incluso puertos sin disparar un solo tiro. Una de las formas más alarmantes de amenazas híbridas que Bodeman enfatiza es el sabotaje. Bodeman no da detalles, pero el sabotaje es una preocupación creciente para Alemania, como demuestran incidentes recientes. Agujeros aparecieron misteriosamente en las cercas de las instalaciones de agua que rodean las bases militares alemanas. Esto no es un acto aleatorio, sino una vulnerabilidad deliberada que se está exponiendo. Por eso Alemania ha estado en alerta máxima durante años. El constante apoyo militar a Ucrania aumenta la sospecha de la participación rusa. Según Bodeman, no siempre hay evidencia definitiva, como una tarjeta de presentación de Putin o un arma humeante, para probar quién está detrás de cada ataque o sabotaje. Pero con frecuencia, estos ataques terminan vinculándose directamente a Rusia. Considere el presunto complot para asesinar al director ejecutivo de Rheinmetall, el principal fabricante de armas alemán. El complot fue descubierto en julio de 2024. En enero de 2025, el subsecretario general adjunto de la OTAN, James Apaterai, confirmó informes de que Armin Papurga fue el objetivo de un complot de asesinato respaldado por Rusia. Esto no es una amenaza ordinaria, es un intento total de desestabilizar a los actores clave en la industria de la defensa, y viene directamente de Rusia. Este es solo uno de los muchos incidentes que benefician a Rusia. También está el error de seguridad de alto perfil. Una llamada de la Luftwaffe fue interceptada por agentes extranjeros. Esto fue una vergüenza para Berlín y evidenció fallas en sus sistemas de contrainteligencia, pero el sabotaje va más allá del espionaje. También está la interrupción dirigida de la infraestructura vital. 2 germanos-rusos fueron arrestados recientemente por planear sabotear bases militares estadounidenses en Baviera.
Esto no es un problema aislado, sino parte de una tendencia más amplia. Pero el sabotaje más impactante fue la explosión del oleoducto Nord Stream en 2022. El 26 de septiembre de 2022, una serie de explosiones submarinas dañaron 3 de los 4 oleoductos de Nord Stream, causando fugas de gas significativas e inutilizándolos. Aunque aún se desconocen los perpetradores, el incidente evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura crítica. Alemania y otros países europeos están sufriendo actos de sabotaje similares. Alemania, al albergar muchas bases militares estadounidenses, está especialmente expuesta. El gobierno alemán, consciente de la necesidad de actuar, adoptó la Ley Paraguas Kritis para proteger la infraestructura crítica. Bodeman es optimista sobre los esfuerzos de Alemania, pero señala rápidamente los desafíos restantes. También destaca la importancia estratégica creciente del Mar Báltico, con tuberías y cables submarinos que lo atraviesan. Estas áreas son cruciales, por lo que han sido blanco de intentos de sabotaje. Por eso también Alemania está intensificando su juego. Las patrullas navales son más comunes y han incrementado la colaboración con la OTAN. Según Bodeman, hoy en día estamos mucho mejor conectados que antes. También hay una mejor coordinación con los operadores de infraestructuras críticas, como los propietarios de puertos y las compañías de envío, para rastrear actividades sospechosas. Es una jugada inteligente, sin duda. Según Bodeman, cada turbina eólica se ha convertido en un sensor, demostrando que hasta los detalles más pequeños son cruciales en esta labor defensiva. Aún así, la amenaza ha evolucionado. Bodeman reconoce que observar los barcos no basta. El auge de drones submarinos y vehículos no tripulados complica la situación. Él señala que cuentan con fuerzas especiales de la Marina, buzos y nadadores de combate, pero se cuestiona sobre cómo defenderse ante robots submarinos. Alemania progresa, pero aún queda un largo camino por recorrer. Bodeman enfatiza que se requerirá una respuesta más sólida para adelantarse a los crecientes riesgos y amenazas en evolución. Mientras Alemania mejora su defensa contra el sabotaje, la gran interrogante persiste, ¿está el país preparado para un ataque militar a gran escala? Con las crecientes tensiones en Europa y la guerra en curso en Ucrania, es crucial evaluar la preparación de Alemania para una amenaza más severa y directa. Por eso Nietzsche cuestiona directamente qué tan preparada está Alemania para una crisis real. Bodeman no duda, va directo al grano. Alemania ha estado trabajando con un equipo de alrededor de 150 personas, incluyendo miembros de la Bundeswehr, varios ministerios federales y otras organizaciones, para desarrollar un sólido plan de respuesta ante posibles amenazas. Y el plan no fue apresurado. Bodeman señala que pasaron bien más de 100 días en entornos clasificados trabajando en cada detalle. Esto demuestra lo meticulosa y bien pensada que es la preparación de Alemania para una gran crisis. Un componente clave de esta preparación es el concepto de hub de Alemania. Esto implica garantizar que Alemania pueda proteger sus propias fronteras, siendo su mayor preocupación. Pero la segunda preocupación es respaldar los planes defensivos de la OTAN. Bodeman enfatiza la importancia del apoyo logístico para transportar convoyes militares por Alemania. ¿Cómo aseguramos que un convoy estadounidense que aterriza en Vlissingen, Países Bajos, cruce los estados federales de Alemania y llegue a Polonia y Lituania con todo el apoyo logístico necesario? Pregunta. Esta pregunta es fundamental. Alemania debe asegurar movimientos de tropas ágiles y veloces mientras opera dentro del marco legal en tiempos de paz. Las descripciones de Bodeman coinciden con el plan previamente revelado de Alemania, Operación Deutschland. El plan de más de 1000 páginas está diseñado específicamente para una crisis a gran escala e impulsado por las acciones de Rusia en Europa. El texto describe un plan para proteger la infraestructura vital, movilizar hasta 800.000 soldados, facilitar el despliegue de 200.000 efectivos militares y preparar a la población civil ante una emergencia. Bodeman discute qué les sucedería a los civiles si Rusia atacara a Alemania. Explica que Alemania no puede simplemente confiar en el ejército. La población civil sería crucial para mantener el país en funcionamiento, con tropas activas probablemente estacionadas en el flanco oriental de la OTAN. La principal tarea de Alemania sería el apoyo logístico. En lugar de que la Bundeswehr lo maneje todo, intervendrían empresas y causas civiles. Las empresas privadas de combustible suministrarían convoyes, y los proveedores de alimentos proporcionarían comidas en vez de las cocinas militares. No es un llamado para que todos enciendan sus parrillas, pero muestra cómo los civiles intervendrían para asegurarse de que el ejército se alimente, aunque sea a través del humilde poder de un sándwich, como señala Nietzsche humorísticamente. Pero no se trata solo de logística. Los hospitales enfrentarían una afluencia abrumadora de bajas, con números mucho mayores que en Afganistán o Mali, advierte Bodeman. La escala por sí sola llevaría al sistema de salud civil al límite. Los hospitales civiles y militares deberían colaborar para tratar heridas por explosiones y disparos.
Los médicos deben estar preparados para tratar lesiones y patrones de heridas inusuales en hospitales cotidianos. Y más allá, añade, en una crisis a gran escala, las empresas deben seguir funcionando ya que la vida debe continuar, afirma Bodeman. Manteniendo las cadenas de suministro y las tiendas abiertas, las empresas serán fundamentales para que Alemania siga funcionando. Reflexiona sobre la situación en Ucrania. La gente sigue yendo a trabajar y visitando cafeterías. Debemos garantizar que la vida siga con la mayor normalidad posible, concluye. Esta normalidad permitirá a las personas distanciarse momentáneamente de la guerra, según expresa Bodeman. Sin embargo, es exactamente lo opuesto a lo que el enemigo busca lograr. El enemigo quiere impedirnos tener esta apariencia de vida normal, le explica. Así que llevar una vida algo normal se convierte en una poderosa forma de resistencia en sí misma. ¿Pero qué piensas tú? ¿Necesitará Alemania esta o cualquier tipo de resistencia en algún momento pronto? ¿Cuál es tu opinión sobre las predicciones y perspectivas del teniente general Bodeman? ¿Coincides con él? Comparte tus comentarios abajo.